tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Dios Afinados, nuevamente en un episodio más, compartiendo acá con Elisandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Bien alegre, gracias a Dios, como ya decías, de compartir en este nuevo episodio de Dios Afinados. Ya en el anterior platicamos un poco del origen de este proyecto y ahora ¿a qué nos vamos a adentrar en este episodio? Sí, cabal, pues en primer lugar queremos darle gracias a Dios porque estamos acá con vida y también contentos de que Él nos permita también pues utilizar estas herramientas para evangelizar, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Porque a través de ese amor que hemos experimentado de Él, pues hemos querido pues hacer esto, ¿va? Entonces, iba a decir algo. No, sí, que es eso, evangelizar a través de estos medios digitales, de este continente digital. Sí, cabal. Pues en este episodio vamos a tratar la manera de que ustedes también nos conozcan, ¿va? Porque yo espero Sí, en Dios que llegue a muchas personas, ¿verdad? Y también a nuestros allegados y a las personas que también pues les interesa el tema de la música y de alguna manera también darnos a conocer nosotros como acordes en la fe, ¿va? Entonces, pues vamos a empezar con Elisandro. Vamos Qué nervios, qué nervios. a tener una conversación así amena, ¿va? Vos no vas a sentirte así presionado, sino que... Puro examen. No, hombre, aquí... Tranquilo. Va a ser algo así, una charla tranquila, vamos. Entonces, Está bien. Hoy vamos a conocer a los que están escuchando o viéndome. Así es. Entonces vamos a tener el gusto de conocer a Elisandro, ¿va? Mucho gusto. Entonces, decirnos tu nombre o cómo te gusta que te llamen y de dónde sos. Sí, pues mi nombre completo es Elisandro Segura Pineda. Solo tengo un nombre. Mis papás no sé por qué no me quisieron poner otro nombre, solo tengo uno, No sé si Elisandro. quisieran hacer bolas vos. No se Uno hicieron ya. bolas, no me quisieron dar ese dilema de cuál nombre es mi favorito. No, solo tengo un nombre, así que no puedo decir, no me gusta. Sí, pues. me gusta mi nombre, lo amo, estoy enamorado de él, Elisandro. Está bien. Y me gusta que me digan Eli. Eli está bien. Eli, está Ajá, bien. Eli. ¿Algún apodo que te decían antes en la escuela o algo? ¿O nunca tuviste apodo? Fíjate que cuando estaba en la primaria, no recuerdo que me tuvieran algún apodo. Cuando estaba en los básicos, hubo un amigo que me decía Pingüi. ¿Y por qué te decía así? Porque Sí se puede contar, ¿va? sí, Si no, sí. no tengas pena. No, él decía que, no sé si hasta la fecha lo hago, pero decía que cuando yo caminaba como muy... Erguido. Ajá, sí, erguido Oh. y me movía mucho. Puro pingüino, decía él. Pero solo él te decía así. Ajá, sí, unos él, cuantos ajá, más, y digamos. otros par ahí. Pero ese de ahí, no, y no fue como un apodo tan grande que me dijeran. De ahí solo Elisandro, siempre me han dicho Elisandro. Y los más cercanos, Eli. Y este amigo en particular que me decía así, Pingüi. ¿Y todavía son amigos? No. Ahorita ya tengo ratos de no verlo, entonces sí, lo veo, pues, pero no es que hablemos tanto. Pero tampoco es que te diga por el apodo que él te puso, dijo. Eventualmente sí, fíjate. Todavía cuando... Pero solo él, digamos. Ajá, solo él. Sí, Sí, pues. de ahí no, Elisandro, Eli. Está bueno. ¿Y dónde naciste vos? ¿De dónde es tu origen, dijo? Pues yo nací en Guatemala, pero mis abuelos son, como dijo él, mis abuelos son europeos. ¿Qué? No, pero al final de cuentas sí somos, digamos, descendientes de Sí. europeos, vamos, porque Ya, los españoles así algo colonizaron lejanos, aquí. ¿va? Súper Sí. lejanos. Pero yo nací acá en Cuilapa, Santa Rosa, en Guatemala, para los que nos están escuchando fuera del otro país. lugar. Sí, soy de acá, orgullosamente Chapín y Cushing también. Entonces, sí, gracias a Dios, acá nací en el año 1993. Estuve un tiempo, cuando era pequeño, viviendo en una aldea que se llama El Renacimiento, que ya vivíamos en aquel entonces. Y desde que tenía como 4 años que ya vivo en el área urbana, digamos, de Cuilapa. Sí, pero y entonces aquí en Culapa, digamos, estudiaste la párvulos o no sé si estudiaste párvulos. Párvulos, fíjate que no estudié. Yo pues, no. De una vez te metieron De una vez entré a cuántos años? la primaria, creo que tenía... a los 7. Iba a cumplir 8 años. Normalmente a los 7 lo inscriben a uno en primaria. Sí, yo creo que tenía... Sí, 7. No, tenía 8, porque salí de 12 y son 6 años de primaria, creo.
No, De no, no, 7 no, entonces, 7, de 7, 7 sí. a vos, porque sí, yo salí también Sí, es de que 12. las matemáticas no me estaban funcionando. Es los nervios, son los Sí, nervios. sí, cabal, son los nervios. 8 más 6, 14. ¿Qué onda, Sí. pues? Y eso que soy contador. Ah, la gran. Sí, aquí estudié la primaria. A párvulos no fui. Acá en la casa fue que me enseñaron mis hermanos Sí, y mis pega papás. Ajá. medio Me ponían a números, hacer las vocales, vos, sí. rayitas. O a escribir tu nombre. Sí, sí, medio me recuerdo que me ponían a hacer lo que lo ponen a hacer uno cuando entra primero, que hacer rayitas Sí, y pe. todo eso. Entonces yo lo hacía aquí en la casa y ya cuando entré a la primaria, me recuerdo que el primer día, no sé si a todos les pasa, pero yo lloré. Como Primer no día. estaba acostumbrado Y sí, cabal, eso te iba a preguntar, vos, porque sí, uno, digamos, el estar en tu casa, el jugar, digamos, con amigos de la vecindad, pero ya a eso que lo dejen a uno solo, digamos, en un lugar y uno acostumbrado a estar ahí uno en su casa y con sus papás, vamos. Sí, yo me recuerdo que yo, como no fui a párvulos, entonces siempre había estado en la casa. Y no es que como que saliera a visitar a mis familiares porque no viven acá cerca, o no tan cerca. Entonces siempre estaba en la casa ahí con mi mamá Pero y mis digamos hermanos. que al final no es lo mismo ir a visitar a un familiar que digamos que ya más o menos lo ubicas a estar con Sí, personas extrañas, por decirlo, ajá, vamos, digamos con la que tal maestra vez y... ayuda un poco, pero sí es distinta la experiencia. Ajá. Y aparte ver a otros niños y como decir, la maestra y todo, fue una experiencia Y, nueva y lloré. y digamos que cuando te inscribieron no habían así vecinos así de tu misma edad, digamos, así amigos que ya conocías antes y que se inscribieron, digamos, en el mismo año y empezaron a estudiar. ¿No te No, recordás? o sea, de acá de mis vecinos había, sí habían unos, pero ¿O no quedaron en la misma uno, sección? o sea, o sea, en mi mismo grado no habían, solo había uno que iba un grado Ah, antes. Mis hermanos estudiaban ahí también, pero ya iban en tercero y cuarto. así. Entonces, en el mismo grado no conocía a ninguno de los con los que estudié, pero luego, cuando yo estudié, no sé si lo hacen así ahora también, pero desde primero hasta sexto de primaria éramos el mismo grupito y con la misma maestra. Entonces tuvimos 6 años compartiendo los mismos. Así, con el mismo maestro también. Sí, Y no te cambiaron de sección ni nada. no, siempre fui en la A. Me recuerdo que mi maestra se llamaba señor Silvia, O sea que ella te dio de primero a sexto. de primero a Ah, sexto. la era. Sí. Pues fíjate que, bueno, por lo menos yo sí no, hasta segundo me dio la misma maestra y después ya cambié. En tercero creo que fue el año que más cambié de maestros. ¿Por como, qué? Como 3 o 4. Porque Eso ahí será vamos a otra hablarlo historia, en, dijo, en tu, vos, en pero tu ahorita historia. hablamos en vos, dijo, va. Sí, yo tuve la misma maestra desde primero a sexto. Sí, interesante. Pues, ¿y cómo fue tu infancia vos? ¿Sí tenés buenos recuerdos? Era... Pues fíjate que tengo pocos recuerdos. Solo de lo que sí me recuerdo fue, más que todo tengo memorias de cuando estaba estudiando. Recuerdo que una vez andábamos jugando yo estudié en una escuela pública de acá, que se llama, la conocen como la Federal. Entonces tiene un campo para jugar fútbol y un espacio bastante amplio. Y entonces en las tardes nos daban refacción y a veces nos daban chance para ir a jugar. Una vez estábamos jugando con los demás compañeritos y había grama o pasto seco y estábamos tirándonos esas bolitas. Pero en una de esas, el que me estaba tirando a mí no se dio cuenta que iba vidrio ahí quebrado y me la tiró y cabal me dio en la barbilla y me rompió. De eso, de ahí no sé si en todas las escuelas pasa, pero lo típico de las historias de terror que contaban de la escuela federal, que no se fuera uno para donde había un tanque porque ahí salía una mujer y así, y ya como arrastrándolo un poquito más al tema también de la fe, de eso sí me recuerdo que íbamos con mi papá, mi mamá y mis hermanos íbamos juntos a la misa. Mi papá cuando venía de trabajar se ponía a leernos la Biblia y salíamos al río acá de los esclavos, hay un río que se llama Los Esclavos acá, íbamos allí y así, o sea, esos recuerdos que andan por ahí. Tengo un poco de mala memoria. No, pero tal vez en otra ocasión, digamos, como que especificamos el tema en otro tipo como que de Sí, experiencias, vaya, hablando como que se puede ver uno como que abundando más en el tema, ¿va?
Pero siguiendo a vos, quisiera también saber cómo fue que vos empezaste a tener esa noción de la música. ¿Fue desde niño o fue en la adolescencia? ¿O en qué momento fue de que vos como que empezaste a sentir ese gusto, digamos así, de la música, de querer aprender a tocar un instrumento? ¿Cómo fue que empezó esa espinita de la música? Sí, pues fíjate que, bueno, para los que, bueno, ya lo vamos a ver, pero ya lo decía Diego en el episodio anterior, de que yo en el grupo que tenemos toco la pandereta. Y sí requiere alguna ciencia de poder llevar el ritmo y todo. Pero lo que a mí me gustaba en un principio era la guitarra. Y por ahí le atino un poco. ¿Y cómo surgió ese gusto? Pues yo me recuerdo que cuando estaba en los básicos, tal vez, o sea, me gustaba mucho Ajá. oír música. Y creo que cuando estaba en los básicos tenía una máquina de escribir. Entonces yo escuchaba las canciones y escribía la letra en la máquina, porque me gustaba aprenderme las canciones y las canciones en inglés. Y entonces hubo un tiempo que en la casa pusieron como cable y miraba MTV, creo, el canal de MTV, que en aquel entonces pasaban Videos de bastante música. música. Ahora creo que ya no tanto. Ya no veo MTV, la verdad. Y miraba otro canal que se llamaba Ritmo Zone. Y esos canales de música. Y entonces cuando miraba los videos y miraba a los de las bandas tocando Tocando rock y u haciendo otro tipo de música. los solos que hacían en La la guitarra. guitarra y todo eso, yo me quedaba emocionado viendo. Enlazado. Ajá. Y de ahí cuando ya tuve chance de ir a los cafés de internet, que me recuerdo que a veces iba una hora en la tarde a los cafés de internet y me ponía a ver videos. Ajá. Y así como que ahí fue como cuando me fui acercando y todo. Ya cuando agarré una guitarra por primera vez, creo que estaba en quinto de la carrera de perito contador. Y había una guitarra acá, en la casa, que era de mi cuñado. Y ahí fue como donde yo agarré, digamos que por primera vez una guitarra. Y tenía un folletito donde decía dónde poner Traía los algunos dedos. acordes Ajá, o algo así. los acordes mayores. Ah, ya. Y entonces yo empecé a tocarlos. Pero yo me recuerdo que yo hacía, o sea, intentaba, pero no sabía que la guitarra, o sea, no sé por qué, no se me dio la lógica que la guitarra tenía que estar afinada. Entonces yo O hacía sea, que... vos hacías y no, ni en cuenta si estaba afinada la guitarra. Ajá. Y hasta que un compañero que estudiaba conmigo, yo lo veía que él tocaba en la iglesia, en un grupo al que estuve yendo yo también, y le dije que me enseñara. Entonces creo que le decíamos Tacua. Ese era el apodo que le decíamos. Entonces él me enseñó los primeros acordes en la guitarra. Y luego ya estaba yendo a un grupo que se llama Jufra. Ahí nos enseñó otro amigo. Y luego otra mi amiga me siguió enseñando. Y luego ya viendo videos en YouTube. Y ahí básicamente ahora digamos que yo me acostumbré mucho a tocar viendo los acordes. Entonces ahora para tocar casi solo toco canciones de la iglesia y algunas que me gustan, seculares. Pero siempre busco los acordes. No soy tan hábil para... Digamos, de al oído, como que escuchar la rola y decir, va buscar en el tal acorde nota. Ajá. hasta que das donde es. Sí. Y sí, entonces algunas sí como que ya me las sé y sé como que en qué nota la he tocado y ya puedo decir, si la cambio a tal nota. Entonces lo que yo hago es como agarro en un papelito y escribo, va a re, y entonces si la anterior era en do y la nota que tenía era X, fa, entonces si va en re, mi, fa, sol, la, y así la voy. Sí, pues. No es como que aquí en la mente diga, pam, la cambio y van estas notas. Así, pero siempre, o sea, sí admiro mucho así como vos y otros amigos que conozco que tienen ese don, vamos a decir que es un don, para poder identificar en qué nota va una canción y Sí, creo que hacerla. es parte de la práctica y la experiencia que va teniendo uno, ¿va? Pero sí, o sea, es interesante, ¿va? Que ponte que uno, digamos, va teniendo como que esa noción, pero muchos, digamos, que como que dicen, a mí me gusta, yo quisiera tocar la guitarra, ¿va?
pero no me dejarás mentir que sí se necesita bastante paciencia para Sí, poder aprender por lo menos, digamos, en el instrumento de la guitarra, ¿va? Que digamos que es el más común, ¿va? sí, es mucha paciencia y mucha disciplina, siento yo que es. Porque muchos como que no logran pasar esa barrera y se quedan en esa parte, ¿va? Y media vez logra uno pasar esa barrera de tener la paciencia y de practicarla, tal vez dedicarle, qué sé yo, por lo menos 1 hora al día, ¿verdad? Pues pienso yo que logra uno romper esa barrera y ya tener más o menos una noción y pues por supuesto seguir practicando, ¿va? Pero va a depender de cada quien, ¿va? Porque como te digo, muchos dicen que les gusta, pero al final se quedan en eso nada más, ¿va? Sí, y esto es como practicar cualquier otro deporte, siento yo, que, que no solo es como lo que decís de que el hecho de que me vaya a gustar, sino que también saber los retos que hay que ir afrontando poco a poco. Y la constancia y la disciplina son cosas fundamentales. Creo que a lo mejor un poquito de eso es lo que me ha hecho falta a mí para poder agarrar más Sí, habilidad, cabal, sí, pero pero sí me gusta. Más que todo, también me gusta cantar. sí, Esas cosas. también vos, sí, pero digamos, hablando también un poco más de vos en el sentido de que, digamos, que al final ese acercamiento de la música que vos tuviste, pues también fue a través de Dios, ¿va? Porque, o no sé si después de eso que contaste, ¿va? Que a través de tutorial y todo eso como que fuiste aprendiendo, no sé si después como que fuiste tal vez a tomar clases de música o algo por el estilo. Que digamos Sí, ajá. que yo no sé tampoco, ¿va? Y que también, que nos No, contes también esa fíjate parte, que ¿va? siento que también fue una cosa que no conté, pero lo que me acercó más a este ambiente de la música en el ambiente católico fue que eh, creo que fue en el 2010 o en el 2011, no recuerdo. Pero en ese entonces, cuando yo salí de estudiar, me contactó la maestra, una maestra de inglés, porque había un alumno que había dejado la clase y que necesitaba como un refuerzo para su recuperación. Y a mí me gustaba la clase de inglés y le atinaba un poco. La maestra me llamó para ver si yo podía darle ese refuerzo al alumno, ¿va? Entonces yo fui, estuve yendo 2 semanas, creo yo, a la casa de él y a la casa ahí donde de este muchacho llegaba a repasar un coro. La mamá de él estaba en un coro. Entonces yo estaba en el segundo nivel con él repasando inglés y oía que abajo estaban cantando. Y me recuerdo que el último día que yo fui con él, tenían repaso. Ya, digamos que ya estábamos terminando con él y ya estaban llegando los hermanos a repasar. Entonces yo le dije, mira, decirle a tu mamá si me puedo quedar con ellos a oír su repaso. Le dije, me gusta, me llama la atención. Entonces me quedé ahí con ellos y me dijeron que si quería cantar, que repasara con ellos. Y empecé a repasar con ellos. Y me gustó un montón. Y empecé, creo que estuve, no sé cuántos meses o cuánto tiempo estuve yendo con ellos. Creo que el coro se llamaba Santa Inés. Entonces estuve yendo a cantar con ellos, iba a cantar misa. Ah, ya. Y en ese entonces fuimos a algunos otros lugares fuera de la parroquia a cantar. Y en el entonces que yo estaba yendo al coro, había un muchacho que llegaba a tocar la guitarra. Creo que se llamaba Melvin. Entonces él era muy pilas para tocar la guitarra. Y empecé a platicar con él porque sí, nos llevamos unos 5 años tal vez. Y me enseñó música. Hay una banda que se llama Nayal. Creo que fue tal vez la primera banda de música católica de rock que yo escuché. Entonces cuando me enseñó la música de Nayal fue, puchica, para mí como que a esto no lo había oído yo. Calidad. Sí, entonces también ahí fue también como Ese donde... acercamiento Ajá. también. Y ya también con Melvin, también él me enseñó como algunos acordes en la guitarra y repasaba con él. Entonces ahí también como fue ese acercamiento. Un curso o algo así no lo he tomado. Casi los que te mencionaba, por ejemplo, este primer amigo que me enseñó, él iba a la iglesia. Suponte que eso que me contás de de lo del coro, ¿va? Cuando ya empezaste Ajá. a salir con ellos, o sea, fue después de eso que me dijiste de que me dio un amigo te enseñó a tocar los Digamos que acordes y... si vamos en orden cronológico sería, este amigo me enseñó los acordes,
estuve yendo un tiempo con él y luego dejé un tiempo. Después estuve en este coro Ya. y después el amigo que tocaba en la guitarra iba a la Jufra, donde voy actualmente. Entonces allí escuché primero de la Jufra y luego otro amigo me invitó a la Jufra y yo empecé a ir a la Jufra. Ahí hubo como otros 3 que también como por ciertos periodos me enseñaron un poquito. Sí, pues sí. Y así, básicamente. Está bien. Pues la verdad que sí da para hablar más, digamos. Ya llevamos pero bastante no tiempo. no sé cuánto tiempo va. Llevamos como casi media hora. ¿Será? Sí. Muy bien. Bueno, pues esperamos de que, como te decía, hay mucho más de qué hablar, vos, porque sí es bien interesante cómo uno como que va teniendo todas esas cosas, va. Sí, ahorita no tenía como en la mente todo esto que te acabo de contar. Creo que nunca lo había hablado de esta parte de las experiencias que he tenido compartiendo, cantando, más que todo. Música, Sí, en la música, pero porque sí. todavía falta después cuando ya, digamos, ya se retomó esta idea. O sea, tomamos la idea ya de hacer esto de nosotros. Pero entonces, pues, esperamos que también los que nos están viendo o los que nos van a ver, pues, y los que nos están escuchando, pues, les haya parecido interesante también que les hayas contado un poco de tu De vida, mi historia. vamos, así, un poco resumida también. Y pues esperamos que en otro episodio podamos compartir más de vos y esperamos que les haya gustado este episodio de este podcast, ¿verdad? Dios afinados, y pues nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Dios los bendiga.